Las 7 copas de la ira de Dios, Apocalipsis. Las copas de la ira, Apocalipsis 16. Tenemos, por lo tanto, una nueva serie de 7 juicios. Esta es la tercera si tenemos en cuenta los sellos y las trompetas. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, estas afectan a todo el mundo sin restricción alguna. Además, su ejecución se lleva a cabo rápidamente, casi sin interrupción alguna. Por otro lado, en las 2 series de juicios anteriores, al llegar al 6º juicio, se hacía un paréntesis y comenzaba otra serie de plagas, pero aquí vamos a ver que la serie se completa, no dejando nada pendiente. Se trata por lo tanto de las plagas postreras en las que, consumada la ira de Dios, Apocalipsis 15:1. Es un capítulo muy solemne, en el que Dios está interviniendo de formas sobrenaturales para juzgar a este mundo. No debemos buscar, por lo tanto, explicaciones lógicas o científicas a lo que aquí se nos dice. Y otro detalle que nos asombra y entristece es que a pesar de la dureza de los juicios, no hay evidencia alguna de arrepentimiento, aunque también es cierto que de parte de Dios tampoco hay ya ninguna invitación a Él. Los ángeles con las 7 postreras plagas. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, la orden para ejecutar los juicios. Apocalipsis 16:1 Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí cabe señalar que aunque los ejecutores de los juicios son una vez más los ángeles, la orden es dada por una gran voz que provenía del templo. Juan dice que escuchó una gran voz, lo que sugiere autoridad y firmeza. Y la orden dada fue, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Notemos el alcance universal de los juicios de las copas. La primera copa. Apocalipsis 16:2 fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. El primer juicio consistió en una úlcera maligna y pestilente, una plaga terrible y repulsiva que dañaba solo a los hombres. Además del aspecto repugnante de las llagas, estaría también un fuerte olor desagradable. Esta es una forma de decir cómo ve Dios al pecador. El profeta Isaías usó una descripción similar. Isaías 1:6 Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El pecado daña gravemente la imagen de Dios en el hombre. Podríamos decir que lo que esta plaga estaba haciendo era sacar al exterior lo que había en el interior de sus corazones y pensamientos. El pecado desvirtúa al ser humano. Originalmente había sido creado a la imagen de Dios, pero prefirió cambiarla por la marca de la bestia. Había sido creado para tener comunión y adorar a Dios, pero prefirió adorar a una bestia. Esto es un auténtico cáncer que destruye la verdadera humanidad. Y Dios no puede callar ante una perversión así. Por otro lado, esta plaga nos recuerda los sarpullidos y úlceras de Egipto. Éxodo 9, 8-11. Es interesante notar que esta fue la 6ª plaga. Antes de ese momento, Faraón se había negado a admitir que fuera Dios quien enviaba esas plagas. Quizá pensó que lo que estaba ocurriendo en su país podía ser algo fortuito. Pero la exactitud con la que Moisés anunciaba los juicios y cómo ocurrían, le hicieron descartar esa idea. Parece que en otros momentos pensó que Dios no era más poderoso que sus dioses. Al fin y al cabo, sus hechiceros lograron imitar las 3 primeras plagas. Pero cuando llegaron a la 4ª, sus propios hechiceros no pudieron hacer lo mismo, y tuvieron que declarar ante Faraón la increíble superioridad de Jehová. Éxodo 8:19. A partir de ese momento, Faraón no tenía ninguna excusa para seguir endureciendo su corazón, pero el hecho es que siguió haciéndolo. Y cuando llegó la plaga de las úlceras, notamos un cambio importante. Ya no era Faraón quien se endurecía, sino que era Dios quien endurecía su corazón. Éxodo 9:12. Faraón había decidido libremente no hacer caso a las evidencias que Dios le mostraba, y llegó a un punto en el que ya no había retorno.
Su destrucción había sido decidida. Pero Dios aprovechó la situación para mostrar su gloria de manera imborrable en Egipto y en todo el mundo. En este caso el juicio vino sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Parece dar a entender que el resto serán librados, como los israelitas fueron librados de las plagas en Egipto. Ahora lo que debemos notar es que la bestia a la que ellos habían adorado no podía hacer nada para librarles de las úlceras. La segunda copa. Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Anteriormente ya habíamos visto un juicio similar cuando sonó la segunda trompeta y un tercio de las aguas se convirtió en sangre y murió un tercio de los seres vivientes. Apocalipsis 8:8-9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Sin embargo, en este nuevo juicio no hay ningún tipo de proporción, sino que murió todo ser vivo que había en el mar. Esto sugiere el carácter completo y final de estos juicios. No obstante, Juan quiere transmitirnos también la impresión que este juicio le produjo. El mar se convirtió en sangre como de muerto. La idea parece ser la de un hombre muerto en medio de un gran charco formado por su propia sangre. A todo esto debemos añadir el desagradable hedor de un mar de sangre lleno de peces muertos que cubrirán las playas y costas en estado de putrefacción. Atrás quedarán los días cuando los hombres disfrutaban de la refrescante brisa del mar. Será una plaga terrible, porque los océanos ocupan un 70% de la superficie de la tierra y proporciona una gran parte de los alimentos usados por el hombre, y nos imaginamos que también afectará al transporte marítimo de tal manera que se cortarán las rutas comerciales. Toda esta transformación de los mares del mundo en putrefactos estanques malolientes será un juicio de Dios contra la maldad humana. Junto con las úlceras de la primera plaga, ofrece una imagen muy vívida de lo que será este mundo bajo la maldición plena de Dios, lo que también nos da una idea de cómo será el infierno. La tercera copa. Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Este nuevo juicio guarda relación también con el juicio que vino con el toque de la tercera trompeta, Apocalipsis 8:10-11. Entonces la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas se convirtieron en ajenjo y muchos hombres murieron. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Pero una vez más, la plaga que ahora estamos estudiando no conoce límite y llega a abarcar a toda la tierra. Y otra diferencia entre ambas plagas es que, esta ocasión las aguas se convertirán en sangre. El agua es un elemento esencial para la vida humana. Después de esta plaga los hombres no podrán beber agua, solo habrá sangre. Tampoco podrán lavar sus úlceras con agua. La falta de higiene y la transmisión de enfermedades causará estragos. Es una plaga muy severa y dramática, porque la vida sin agua es inviable. La acumulación de las tres precedentes plagas de toda forma de una destrucción sin 1. ¿Es esto justo? Apocalipsis 16:5-7. Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramar la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El escenario que se nos acaba de presentar es tan inimaginablemente horrible, que muchos se preguntan cómo un Dios misericordioso y lleno de gracia puede enviar tales juicios. ¿Son justos? Lo que vamos a ver es que el castigo ese corresponde con el crimen cometido. La causa contra ellos se debía a que derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y Dios, que es justo, debía darles lo que se merecían.
El mismo ángel que había derramado esta copa de la ira de Dios concluye: les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Otro ángel, que hablaba desde el altar, quizá en representación de las almas que estaban allí porque habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6:9, también se une para mostrar satisfacción por lo que estaba ocurriendo. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. También se une para mostrar satisfacción por lo que estaba ocurriendo. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El asunto era realmente muy grave, y como acabamos de ver, Dios tiene todo el derecho a juzgar a los hombres, porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, bien, ¿por qué es tan grave este pecado de matar a los creyentes? En principio la Biblia nos enseña que quitar la vida de un hombre que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, es como levantar el puño contra Dios mismo. Génesis 9:6 El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Necesariamente Dios tiene que actuar, y lo hace con justicia. Segunda Tesalonicense 1:6. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pero en este sentido, todavía hay un crimen infinitamente mayor que todavía no ha sido resuelto: los hombres mataron injustamente al Cristo de Dios. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pero en este sentido, todavía hay un crimen infinitamente mayor que todavía no ha sido resuelto. Los hombres mataron injustamente al Cristo de Dios. Es verdad que muchos nos hemos arrepentido y hemos reconocido que no murió porque hubiera hecho algo injusto, sino que siendo perfecto cargó sobre sí la culpabilidad de nuestros pecados. Pero hay otros muchos que siguen pisoteando la sangre de Cristo, atrayendo sobre sí mismos una justa condenación. Hebreos 10, 28-31 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo ¿pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La cuestión fundamental con la que cada uno de nosotros debemos enfrentarnos tiene que ver con el valor que damos a la sangre de Cristo. La cuarta copa. Apocalipsis 16, 8-9 El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La cuarta plaga afecta al sol. Esto ya había ocurrido en ocasiones anteriores. El sol se puso negro como tela de silicio. Apocalipsis 6:12. Fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Pero nuevamente vemos que esta plaga es definitiva y se aplica sin restricciones sobre todos los hombres. El sol, que siempre ha suministrado al hombre luz, calor y energía, se convertirá en un agente destructivo y mortal. Los hombres no encontrarán la forma de protegerse de un calor tan ardiente que parecerá fuego. Pero un aumento tan importante de las temperaturas también afectará a los glaciares, llegando a derretirlos. Esto ocasionará la subida del nivel de los océanos en unos cuantos metros, la desaparición de los puertos y la inundación de muchas importantes ciudades. Un juicio similar fue anunciado por el profeta Malaquías. Malaquías 4:1 Porque he aquí, viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Difícilmente podemos imaginarnos el intenso dolor que la acumulación de estas primeras plagas tendrá sobre los hombres. Úlceras malignas y pestilentes, el agua de los mares convertida en sangre como de muerto, los ríos y las fuentes también convertidas en sangre, y finalmente un calor ardiente como fuego.
Pensemos en la sensación de estar muertos de sed por el intenso calor y no tener nada para beber o con qué refrescarse. 2. Los hombres blasfeman el nombre de Dios. Los hombres no tendrán ninguna duda de que esos castigos vienen de parte de Dios, de hecho, reconocerán que Dios tiene poder sobre estas plagas. Pero su corazón estará tan endurecido en ese momento, que lejos de reconocer su pecado y clamar a Dios por perdón, harán todo lo contrario, y blasfemaron el nombre de Dios, y no se arrepintieron para darle gloria. Algunos piensan que los hombres se arrepentirían si conocieran el juicio de Dios y cómo es el infierno, pero esto es una equivocación. En esos días los hombres experimentarán de una forma muy real un adelanto de lo que será el infierno, sin embargo, lo único que producirá en ellos será un mayor endurecimiento de su corazón. La quinta copa. Apocalipsis 16, 10-11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La quinta copa se derramó directamente sobre el trono de la bestia. Es un juicio sobre Satanás y su reino. Anteriormente vimos que toda la tierra se iba en pos de la bestia. La adoraban. Entonces todos hacían la misma pregunta. ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13, 3-4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Ahora, el arrogante desafío de la bestia, que había establecido su trono en imitación del trono de Dios, va a ser juzgado para siempre. El esplendor de su trono se apagará con la plaga de las tinieblas, sin que la bestia pueda hacer nada para impedirlo. El hombre prefiere las tinieblas a la luz, y esto es precisamente lo que consigue Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero entonces se sentirán inseguros cuando vean oscurecerse aquello en lo que habían puesto su fe y esperanza. Unos a otros no se podrán reconocer y vagarán en la oscuridad sin saber a dónde van. El resultado será un terrible dolor, mordían de dolor sus lenguas. En medio de su intenso sufrimiento morderán sus lenguas, como si producir un dolor distinto lograra aliviar el rigor del que ya estaban padeciendo. Qué terrible es pensar que los hombres, llegado el punto de verse morir, prefieren morder sus lenguas antes que clamar a Dios pidiendo perdón. Por el contrario, se nos dice que una vez más blasfemaron contra el Dios del cielo. Todavía no habían llegado al infierno, pero la acumulación de todos los juicios anteriores, más el hecho de vivir en tinieblas, les daba una idea muy precisa de a dónde se dirigían. Y lo peor de ese estado es que no hay forma de atenuar el dolor. La sexta copa. Apocalipsis 16, 12-16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. 1. Gran río Eufrates es secado. El juicio de la sexta copa se derrama sobre el río Eufrates de tal modo que se seca y queda preparado el camino para los reyes del oriente. Este juicio también está relacionado con el de la sexta. El gran río Eufrates vuelve a estar en el centro de la acción. Tal vez debemos pensar en él como la frontera oriental de Israel. Josué 1, 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteo, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. El hecho de que se secara, permitiría el avance sin dificultad de los grandes enemigos de Israel, naciones como Asiria, Babilonia o el imperio medo-persa. 2. La Trinidad diabólica convoca a los reyes de la tierra para luchar contra el Todopoderoso.
Cegaramente lo que tenemos ante nosotros es una campaña de propaganda diabólica, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos. El asunto parece importante porque la Trinidad diabólica al completo está implicada en ella, el dragón, la bestia y el falso profeta. Su actividad se centra en convencer a los reyes de la tierra para reunirse para la gran batalla final contra Dios. Y vemos que finalmente lo consiguen. En realidad van engañados, pensando que pueden vencer a Dios, pero al mismo tiempo, van porque quieren ir y luchar contra Dios. Sin duda, Satanás, con su gran capacidad para el engaño, no tendrá dificultades para convencer a los reyes de la tierra. En realidad, estos quedaron desprotegidos ante él en el mismo moment en que rechazaron a Dios. 2 de Tesalonicenses 2, 8-12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engaño, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Resulta tan fácil engañar a las masas para que vayan contra Dios. Es curioso que los 3 espíritus inmundos que salían de la Trinidad diabólica eran a manera de ranas. ¡Qué caricatura! Son presentados aquí como ranas que croan toda la noche en los pantanos y ciénagas. Y lo más asombroso de todo es que consiguen convencer a los reyes de la tierra y a sus súbditos. Es verdad que en su campaña de propaganda usarán también de señales para persuadir a los reyes de la tierra. Apocalipsis 13, 13-14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Pero todo esto es absurdo, porque la batalla es contra el Dios Todopoderoso. Es imposible que sea vencido, así que aquel día será el día de la destrucción de los impíos. 3. He aquí, yo vengo como ladrón. En ese momento, cuando nadie lo espera, el Señor viene para la batalla final. Tan sorprendente e inesperada será su venida que dice, yo vengo como ladrón. No quiere decir que venga a robar, sino a tomar lo que legítimamente le pertenece. Pero su venida será de tal modo que será imposible de predecir o calcular por adelantado. Veamos lo que el apóstol Pedro dijo al respecto. 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues, que no sabemos el momento de su venida, hay aquí una exhortación a estar vigilantes en todo momento. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Probablemente la figura usada aquí es la de un soldado que está en el frente haciendo guardia. Tiene que estar despierto y alerta. No puede quitarse sus ropas para dormir, porque en ese caso, si el enemigo atacara, sería vencido y sufriría un terrible ridículo. 4. El lugar de la batalla. La reunión de los ejércitos se lleva a cabo en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto significa montaña de Megido. Allí fue donde Débora y Barak derrotaron a las huestes de Jabín, rey de Canaán. Jueces 5, 19-20. La séptima copa. Apocalipsis 16, 17-21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo,
porque su plaga fue sobremanera grande. 1. El anuncio de la sentencia final. Al llegar a la séptima copa nos encontramos ante un momento culminante. Esto viene indicado por varios factores. En primer lugar, notamos que al ser derramada la copa por el aire, salió una gran voz del templo del cielo y del trono, lo que nos da a entender que Dios mismo, desde su trono estaba interviniendo para poner el broche final a sus juicios. En segundo lugar, encontramos la expresión "hecho está", con la que se culminan sus juicios. Sobre esta frase, debemos recordar que también fue dicha por el Señor Jesucristo instantes antes de morir en la cruz, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquello significó la culminación de su obra de salvación, pero ahora el contexto es muy diferente, porque lo que encontramos aquí es que los hombres que rechazaron su oferta de salvación, se han de encontrar ahora con la sentencia final de su juicio condenatorio. En tercer lugar, debemos observar también cómo este juicio viene acompañado por ciertos elementos que enfatizan la solemnidad del momento. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto, tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y en cuarto lugar, vemos que Juan describe esta plaga con una palabra que no usa en ninguna otra parte de este libro: su plaga fue sobremanera grande. 2. El juicio divino. La descripción del juicio comienza con un enigmático anuncio. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿A qué gran ciudad se refiere? Hay varias sugerencias, pero quizá lo más coherente sí identificarla con la Gran Babilonia, cuya caída se va a describir con detalle a continuación. Y aquí lo que tenemos es el anuncio de que su unidad y concordia serán rotas. Parece que la caída de esta gran ciudad provoca también la caída de otras ciudades por todo el mundo. Y las ciudades de las naciones cayeron. Estamos aquí ante el colapso de la sociedad organizada tal como la conocemos ahora. Nuevamente el foco de este último juicio se centra en la Gran Babilonia, que recibe de parte de Dios la más enérgica sanción, y la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. No obstante, lo que tenemos aquí es solo un breve anticipo de lo que va a ser el tema de los próximos capítulos. Los juicios sobre Babilonia y las ciudades de las naciones serán acompañados de terribles cataclismos, y toda isla huyó, y los montes no fueron tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Después de esto las islas y los montes desaparecerán, lo que cambiará toda la topografía de este mundo. Y además caerá un enorme granizo, que los expertos estiman que pesará entre 25 a 50 kilogramos. La destrucción que todo esto causará es inimaginable. La tierra será un lugar irreconocible, devastado y convertido en un montón de escombros. Especialmente, Babilonia, la capital del gobierno del Anticristo. Y con ella, todo lo que la cultura humana caída había producido, quedará hecho añicos. 3. La respuesta de los hombres ante este último juicio. Los hombres serán conscientes de que están asistiendo al juicio final de Dios sobre su cultura, pero lejos de arrepentirse o pedir perdón, vuelven a repetir la actitud que ya habían manifestado en los juicios anteriores, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En la ley leemos que los blasfemos debían ser apedreados. Levítico 24:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Y viendo cómo el granizo caía sobre ellos, pareciera estar dándonos a entender que Dios estaba cumpliendo su sentencia sobre ellos. Profecía de las 70 semanas. La respuesta de Dios a la oración de Daniel. Daniel 9, 20-23 aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios. Por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio,
volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. La respuesta a la oración de Daniel no se hizo esperar, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a M, como a la hora del sacrificio de la tarde. Dios envió al ángel Gabriel, que aquí se presenta bajo el aspecto de un varón, para decirle que su oración había sido escuchada, y para explicarle el plan de Dios para el futuro de Jerusalén, el santuario y el pueblo de Israel. Es interesante que Gabriel llegó a donde estaba Daniel a la hora del sacrificio de la tarde, porque realmente durante su cautiverio en Babilonia los judíos no podían ofrecer sacrificios, ya que estaban lejos de Jerusalén, y además, el templo había sido destruido. Aún así, los judíos piadosos usaban esas ocasiones para orar a su Dios pidiendo la restauración de todo eso. Daniel iba a recibir sabiduría y entendimiento, porque tal como le dijo Gabriel, tú eres muy amado. Con esto se enfatiza una vez más que aún el creyente necesita la iluminación de Dios para entender los planes de Dios. La profecía de las 70 semanas. Daniel 9, 24-26, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 1. Bendiciones que Israel disfrutará al terminar las 70 semanas. En primer lugar debemos notar que Gabriel le explica a Daniel que una serie de 6 bendiciones vendrían sobre Israel después de un periodo de 70 semanas. Y antes de que nos detengamos a considerar la duración precisa de ese periodo, es importante que veamos la descripción de estas bendiciones. Notamos que las 3 primeras tienen que ver con el fin del pecado, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y aunque los judíos de los tiempos de Jesús no prestaron ninguna atención a la necesidad que tenían de ser perdonados de sus pecados, sin embargo, ese fue el principal propósito de la primera venida de Cristo. Las 3 últimas bendiciones se relacionan con el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Israel solo podrá disfrutar de la justicia permanente cuando el Mesías establezca su reino en la tierra. Jeremías 23, 5-6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En ese día será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Aunque es evidente que primero ellos mismos tendrán que ser justificados de sus pecados por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Solo entonces todo aquello que había sido profetizado se cumplirá plenamente, por lo tanto, será el tiempo para sellar la visión y la profecía. Y será entonces también cuando el Mesías de Dios será coronado en este mundo para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, será el tiempo para ungir al Santo de los santos. Es interesante apreciar que estas 6 bendiciones se corresponden perfectamente con la oración que Daniel había elevado ante Dios rogando por el perdón de los pecados de Israel y su restauración. Podríamos decir también que el primer grupo de 3 bendiciones tenían que ver con la primera venida de Cristo en la que consiguió la provisión para el perdón de todos los pecados, y el segundo grupo con su segunda venida, cuando establecerá su reino visible en esta tierra. Pero desgraciadamente Israel sigue en un estado de incredulidad y el pleno cumplimiento de estas profecías,
tal como le fue explicado a Daniel, no tendrá lugar hasta la segunda venida de Cristo. Romanos 11, 25-27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. 2. La duración de las 70 semanas. Para poder dar un sentido correcto a esta profecía debemos determinar previamente cuál es el significado preciso con el que se utiliza el término semanas en esta ocasión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En primer lugar surge la cuestión de si hemos de interpretar este periodo de forma literal o simbólica. Y en respuesta a esto, parece evidente que salvo que las 70 semanas hagan referencia a un periodo de tiempo específico, de otro modo la profecía no tendría ningún significado, y nos dejaría en la misma situación que si no nos hubiera sido dada. La segunda cuestión a considerar tiene que ver con la duración del término semana. Normalmente nosotros diríamos que se refiere a un periodo de 7 días, con lo que 70 semanas sería equivalente a 490 días. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en la Biblia una semana no siempre se refiere a un periodo de 7 días. Por ejemplo, cada 7 años había un año sabático, y 7 semanas de años conducían al año del jubileo Levítico 25, 1, 12. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Los judíos estaban familiarizados con este concepto, y para ellos era tan normal una semana de 7 días como de 7 años. Al fin y al cabo, la palabra hebrea para designar una semana significa 7 o hecho de 7. Judíos estaban familiarizados con este concepto, y para ellos era tan normal una semana de 7 días como de 7 años. Al fin y al cabo, la palabra hebrea para designar una semana significa 7 o hecho de 7. Y por otro lado, también era frecuente que Dios asociara días con años. Por ejemplo, los israelitas fueron condenados a vagar durante 40 años por el desierto conforme a los 40 días que los espías emplearon para, y también al profeta Ezequiel se le mandó acostarse de una forma concreta durante determinados días que simbolizaban años concretos. Por lo tanto, creemos que aquí se refiere a 70 semanas de años, lo que nos da un total de 490 años. 3. ¿Cuándo comienzan las 70 semanas? Uno de los aspectos cruciales para entender correctamente la profecía de las 70 semanas consiste en determinar cuándo iba a comenzar ese periodo. Notemos lo que Gabriel le dijo a Daniel: sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. Según esto, debemos comenzar a contar las 70 semanas a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora bien, ¿cuándo tuvo lugar esto? En primer lugar, es importante señalar que Jerusalén fue restaurada, tal como apuntaba esta profecía. Esto se produjo como consecuencia de un decreto de Artajerjes, Nehemías 2, 1, 8. Tenemos también la fecha exacta: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Es importante, tal como apuntaba esta profecía. Esto se produjo como consecuencia de un decreto de Artajerjes, Nehemías 2, 1, 8. Tenemos también la fecha exacta: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Es importante no confundir este decreto de Artajerjes con uno anterior de Ciro en el que permitió, y hasta promovió, la reedificación del templo en Jerusalén. Esdras 1, 1, 4. En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios,
la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde mor, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Notemos que el decreto de Ciro no dice nada acerca de la restauración de la ciudad. Por otro lado, vemos en el relato de Nehemías que la restauración de la ciudad de Jerusalén se llevó a cabo en tiempos angustiosos, tal como le había sido anunciado a Daniel. Para calcular la fecha del edicto de Artajerjes, los expertos nos dicen que el año de la coronación de Artajerjes es uno de los datos más precisos de la antigüedad, habiendo sido fijado en el año 465 a.C. Por lo tanto, si el edicto fue firmado en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes Nehemías 2:1, esto nos lleva a establece el año 445 a.C. como la fecha desde la que debemos comenzar a contar las 70 semanas. 4. El fin de las primeras 69 semanas. Las 70 semanas son divididas en dos bloques principales, uno de 69 semanas y otro de una semana. A su vez, la primera parte es dividida también en dos partes, habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Lo cierto es que no podemos ofrecer una explicación razonable para esta última división. En cuanto al primer periodo de 69 semanas de años, equivaldría a 483 años, y se nos dice que duraría hasta el Mesías príncipe, cuando se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora tenemos que determinar la fecha exacta en la que Cristo murió, para lo que el Nuevo Testamento nos ofrece algunos datos que nos son de gran ayuda. Esta fecha fue la presentación de Cristo mismo a Israel como el Mesías, tal y como lo predijera Zacarías en el capítulo 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Sí. Usted compara el escenario descrito en Juan 12:12-16, encontrará que tanto el acontecimiento descrito por los profetas, como el que se encuentra ocurriendo en esos instantes, es exactamente el mismo. En este punto hemos de prestar atención a otro detalle muy importante. Aquí tenemos un claro anuncio de la muerte del Mesías, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Otra traducción dice, será muerto y no tendrá nada. Esto serviría para enfatizar el total abandono que sufrió Cristo en la cruz, rechazado por los hombres, tratado como un criminal y aún abandonado por el Padre. Los expertos en hebreo nos dicen también que el verbo traducido por quitar no solo implica una acción brutal y definitiva, sino que también evoca el pacto sellado por la muerte de un animal en el sistema levítico. De este modo la profecía identificaría el sacrificio del Mesías con el nuevo pacto divino que sería sellado con su sangre y que conseguiría el perdón de los pecados y la justificación, tal como había sido anunciado antes, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Acontecimientos entre las semanas 69 y 70. Daniel 9:26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entre las semanas 69 y las 70 parece que hay un paréntesis en el que tienen lugar ciertos acontecimientos importantes para Israel. En primer lugar se nos habla de un pueblo del que vendrá un príncipe. Para identificar de quién se trata es importante que veamos qué es lo que va a hacer, destruirá la ciudad y el santuario. Podría referirse a la descripción del juicio que vendría sobre la generación que rechazó al Mesías. La Biblia dice claramente que pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta aclaración es importante, sumamente importante. Tito el Romano fue un comandante militar proveniente de Roma. Es a este hecho al que se refiere la Biblia cuando dice que es el pueblo de un príncipe que ha de venir el que ha de destruir la ciudad de Jerusalén y el santuario. La Biblia no dice nunca que es el príncipe quien destruiría la ciudad y el santuario. Es claro notar que es un error tremendo decir que Tito el Romano es el príncipe referido.
Lo importante es que Tito venía de Roma, y es exactamente del Imperio Romano de donde vendrá el príncipe, a quien se le llamará el Anticristo. No sé si usted nota lo que yo estoy intentando resaltar. La Biblia dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Nunca dice que el príncipe destruiría la ciudad ni el santuario, ni mucho menos. Quien los destruiría era el pueblo del príncipe que ha de venir. La semana 70. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando se termine el tiempo de los gentiles se cumplirá, a última semana. Ahora bien, esta última semana queda dividida en dos partes, tal como acabamos de leer, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Veamos qué es lo que tiene que ocurrir en cada una de estas partes. 1. Los 3 años y medio primeros. El texto nos dice que al comenzar esta última semana el príncipe que ha de venir confirmará el pacto con muchos. Otras traducciones sugieren la idea de que forzará o impondrá el pacto con muchos. En todo caso, ya sea por medio de la diplomacia o la fuerza, el hecho es que Israel volverá a vivir seguro y en paz en su tierra, y podrán volver a reedificar su templo en Jerusalén. Notemos que al comenzar la segunda parte de esta semana, el príncipe que ha de venir hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que implica que el templo judío volverá a estar en funcionamiento. Hoy día parece imposible pensar que esto puede llegar a ocurrir. Recordemos que el lugar donde en otro tiempo estuvo el templo judío, hoy está la cúpula de la roca, el tercer lugar más sagrado para el Islam. Mahoma afirmaba haber ascendido al cielo desde allí. Ahora bien, pensar que los judíos puedan quitar este lugar sagrado a los musulmanes resulta impensable. 2. Los 3 años y medio últimos. Al comenzar la segunda parte de la última semana, este príncipe que ha de venir no se conformará solo con disfrutar de la fama que le proporcionarán sus grandes logros políticos, sino que asumirá también el poder religioso. Para ello hará cesar los sacrificios en el templo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y también obligará al mundo a que le adore a él como si fuera Dios. Esto fue anunciado por el apóstol Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. A la mitad de la última semana, este príncipe que ha de venir manifestará su auténtico carácter e intenciones. Ya no será el hábil político que conseguía acuerdos increíbles, sino que usará su poder para establecer por la fuerza el culto a su propia persona. En Apocalipsis se nos dice que un falso profeta levantaría una imagen para honrar a ese gobernante y que todo el mundo será obligado a adorarla bajo pena de muerte. También durante ese periodo, este príncipe desencadenará una persecución universal contra el pueblo judío. Fijémonos en lo que dice a continuación. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Puesto que la palabra, traducida aquí como muchedumbre significa literalmente alas, este texto puede ser leído también de la siguiente manera: después con las alas de las abominaciones vendrá el desolador, o la desolación. La idea en todo caso, es que será un tiempo de abandono de la ley de Dios, lo que permitirá que este siniestro personaje pueda hacer su aparición sin oposición. Pero notemos que su propósito final será el de desolar a este mundo. Todo esto durará hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto se corresponde con lo que Gabriel le había anunciado a Daniel que ocurriría al final de las 70 semanas, terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Esto ocurrirá en la segunda venida del Hijo de Dios cuando mate al hombre de pecado con el espíritu de su boca y lo destruya con el resplandor de su venida, poniendo así fin a su rebelión e iniquidad y trayendo la justicia perdurable sobre la tierra.